Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es María Consuelo Flores y soy parte del Colegio Bautista de Teología filial Houston, Texas. Estamos acá más que todo con el grupo de la Escuela de Liderazgo Dr. Edgar López Beltrán de Houston, Texas, en su clase de liderazgo. Y este día vamos a iniciar lo que es Mi Nueva Vida en Cristo 2, ¿verdad? Ya nosotros tuvimos la oportunidad el módulo pasado de estudiar Mi Nueva Vida en Cristo 1 y nos dimos cuenta cómo a través de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio hemos nosotros adquirido salvación, vida eterna, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, comprados con su sangre preciosa. ¿Qué vamos a estudiar ahora nosotros con doctrinas, con Mi Nueva Vida en Cristo tomo 2? Vamos a estudiar lo que son las doctrinas de la Biblia 1 y la vida cristiana 2. Entonces vamos a hacer como una pequeña introducción en esto y vamos a decir que este segundo tomo vamos a iniciar conociendo las doctrinas de la Biblia. Y la primera inquietud a contestar es: ¿qué es una doctrina? Aquí dice que la palabra doctrina significa enseñanza. En el caso de la doctrina bíblica se refiere a una enseñanza específica, como también las afirmaciones, normas y creencias que sostenemos los seguidores de Jesucristo. El origen de las doctrinas son las enseñanzas de Dios y Jesús y del Espíritu Santo principalmente. Esto es, al ascender Jesús al cielo, sus seguidores se ven rodeados de falsas enseñanzas y por eso es que Pablo escribe muy insistente y fehacientemente en decir que tengamos cuidado de los falsos profetas y de los falsos maestros que van a venir a querernos enseñar un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y él nos dice a esto decir no y alejarnos de todo eso. Entonces podemos decir nosotros que es ahí donde nace la necesidad de escribir lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ordenaron a lo largo de la historia. ¿Y quién es el que va a dar veracidad y quién tiene la última palabra en cuanto a esta orden? Es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Es la profecía escrita, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy en día y por eso es que las nuevas generaciones que somos nosotros y las venideras antes de que Jesucristo venga por su iglesia, ellas van a poder tener acceso a la verdad. ¿A través de qué? A través de su palabra, a través de la palabra escrita. La única autoridad para las doctrinas bíblicas es la Biblia y por eso es que nosotros como bautistas somos cristocéntricos y biblistas, o sea, nos basamos en la Biblia, en la Escritura. Entonces, una tarea que vamos a tener nosotros como estudiantes de liderazgo es aprendernos de memoria 2 de Timoteo 2:15, el cual dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este es nuestro compromiso con este segundo tomo de Mi Nueva Vida en Cristo 2, ¿verdad? Aprendernos de memoria 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo vamos a usar bien la palabra de verdad? Pues conociendo sus doctrinas. Y esto nos lleva a saber, como les decía anteriormente, que vamos a comparar todas estos dimes y diretes, ¿verdad?, con la palabra de Dios para saber si eso es cierto. Aquí vamos a ver una serie de temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la teología sistemática. ¿Y qué es la teología sistemática? Es aquella que se encarga del estudio y de la revelación de Dios de una manera sistemática, o sea, por temas, ¿verdad? Prueba de ello es que la teología sistemática ha dividido esto, o sea, el conocimiento de la Escritura y el conocimiento de Dios en varios temas, grandes temas, y estos son
el estudio de la teología propia, que conocemos como el estudio del Padre o el estudio de Dios, ¿verdad? Esta teología propia tiene tres temas principales, y este es el teísmo con T de tomate, el teísmo, que es la creencia en un Dios personal y creador, ¿verdad? En un Dios personal y creador. Tenemos también el deísmo con D, que lo que dice es que cree en un Dios que creó el universo, hizo la creación, pero lo abandonó, lo dejó ahí a su suerte y ya nunca más se ocupó de él. Y tenemos también, número 3, el trinitarianismo, que es la creencia en un Dios trino. Nosotros creemos en la Trinidad o la Triunidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sabemos que Dios es nuestro creador, y de aquí podemos decir nosotros que están las dos grandes teorías, la teoría evolucionista, que es la que de Charles Darwin, que dice que fue producto de la materia, ¿verdad? Que se vino regenerando la materia hasta convertirse en un hombre. Empezó por un microorganismo que se regeneró y se convirtió en el hombre, ¿verdad? Recuerda eso. Y también tenemos la otra teoría, que es la creacionista, que es en la que vamos a basar nosotros ahora nuestro estudio. Para eso quiero darles como unos a grandes rasgos lo que es, o a grosso modo, digámoslo así, lo que es la teología sistemática 1. Y esta consiste en, primero vamos a definir lo que es teología. Teo es Dios, ¿verdad? Y logos o logía es de la palabra compuesta teo, Dios, logos, razón, ¿verdad? Y vamos a decir que logos también es el estudio o la ciencia. Entonces, es el estudio de Dios, la teología, ¿verdad? Y sistemática, ya les dije por qué, porque va por tópicos, por nombres, ¿verdad? Por secciones donde se ha distribuido. Y este estudio, vamos a ver nosotros que, como les decía, está primero la teología propia, que es la teología de Dios Padre. Luego también tenemos la bibliología, que es el estudio de la Biblia. La cristología, que es el estudio de Jesucristo. La neumatología con P al inicio. Y este es el estudio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos también la angeliología, y este es el estudio de los ángeles y demonios, ¿verdad? Tenemos también la antropología, que es el estudio del hombre. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Tenemos la amartiología, que es el estudio del pecado. La soteriología, que es el estudio de la salvación. Eclesiología, el estudio de la iglesia, y la escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Partiendo de eso, decimos que la antropología es es una palabra compuesta, y está dividido de antro, que quiere decir antropo, que es hombre, y logía, ya lo dijimos anteriormente, logo, tratado o estudio, ¿verdad? Entonces es el estudio, el tratado de el hombre. Amén. Esta es una antropología, es una palabra griega compuesta. Entonces, decimos que en la antropología tenemos las dos teorías, y es la evolucionista y la creacionista. No nos vamos a detener en la evolucionista, esa la puede usted ir a Google, ir a la Wikipedia, y usted puede ilustrarse en eso. En otra materia que podamos llevar, llamada Historia Universal, ahí se puede ver también detalladamente en lo que consiste la teoría evolucionista, pero prácticamente es en la evolución de la materia. Y cuando nos dice eso, dice el pastor Núñez, estaba escuchando un seminario de él, que cuando dice que hemos sido nosotros, no fuimos creados por Dios, sino que hemos evolucionado en la materia, podemos decir que esto es materia, ¿verdad? Esto es materia, pero si yo también soy producto de la materia, ¿cómo es posible que ahora yo esté
hablando sobre sobre la enseñanza de cuál es la creación del hombre. No es posible que este estuche, que es materia, pueda estar pensando, pero en cambio yo, siendo producto de la teoría creacionista, yo puedo pensar, yo puedo sentir, yo puedo hablar, yo puedo en mi mente trazarme muchas teorías, ¿verdad? Que la materia no lo puede hacer. Entonces, básicamente es eso lo que vamos a estudiar en cuanto a la doctrina acerca del hombre. También quiero hacerles tres diferencias de lo que estamos hablando ahorita, como les decía, de la teología, ¿verdad? Y quiero hablarle 4 conceptos. Entre ellos está lo que es la religión. Cuando hablamos de religión, estamos diciendo que es el estudio de la respuesta del hombre a la existencia de un ser supremo, un ser superior, ¿verdad? Por ejemplo, el budismo dice que es una religión, ¿verdad? Y es una religión atea, porque ellos dan una respuesta hacia lo que es un ser superior. Para ellos el ser superior no es Dios, es Buda. También tenemos el hinduismo, ¿verdad? Cuando el hinduismo es politeísta y vemos que ellos, los seres superiores para ellos es la naturaleza, los animales. Cualquier animal que se mueve es un Dios para ellos. Entonces, podemos decir nosotros que ese es un panteísmo donde dice que todo lo que se mueve o todo es un Dios. Y el marxismo también es una especie de religión que podemos ver nosotros que es la diferencia. Por eso nosotros los bautistas no somos una religión. Amén. También tenemos la palabra dogma, y este dogma es un decreto, ordenanza o decisión. Tenemos también lo que es un mito, y este mito es una creencia que se acepta sin objetividad de del fundamento o es una superstición. Un mito es una superstición que muchos han creado sin fundamentos sobre la Biblia con el objetivo de quitar de quitar todo lo milagroso de la Biblia, ¿verdad? Lo que quieren es quitar toda verdad y hacerlo creer como un mito. Por ejemplo, tenemos la resurrección de Cristo, el nacimiento virginal. Cuando Moisés va y con el poder de Dios abre aquel mar para que puedan los judíos, los hebreos en ese momento escapar del yugo de esclavitud de Egipto. Todas esas cosas lo que hacen estos mitos es quitar toda la verdad de la palabra de Dios. Desmitologizarse, dice la palabra de Dios. Entonces ahora, ya aterrizando en el tema que es la antropología, podemos decir nosotros que la Biblia enseña que el hombre es el ser más privilegiado de la creación. ¿Por qué? Porque este ha sido objeto del constante y amoroso cuidado de Dios. Por eso es que creemos que no es un deísmo, no compartimos lo que dice el deísmo, de que Dios crea y deja olvidada la creación. No, Dios se ha encargado de constantemente estar pendiente del hombre. Prueba de ello es que tenemos 7 dispensaciones en las cuales Dios ha tratado con el hombre, ¿verdad? Y podemos ver nosotros que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y para ello lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 4. Salmos capítulo 8, versículo 4. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Nuevamente, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, después de esta introducción, Señor, queremos pedirte perdón, mi Señor, y pedirte por favor que tu Espíritu Santo pueda visitar cada mente de cada uno de nosotros, cada corazón, Señor, para que podamos entender estas verdades bíblicas, Señor, que nos enseñan acerca de que tú eres un Dios creador, un Dios amoroso, que nos creaste a tu imagen y semejanza.
Gracias, bendito Jesús, por tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros, Señor, y te pido bendiciones por cada una de aquellas personas que están escuchando esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a decir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:26, vámonos al primer libro de la Biblia, Génesis. Recordemos que la autoridad para poder descifrar las doctrinas de la Biblia es la Biblia misma, la palabra de Dios. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos ver nosotros que en este momento estamos afirmando que el hombre tuvo su origen ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Que a él debe su existencia cuando dice hagamos. Y si recuerdan lo que vimos o escuchamos anteriormente, estamos hablando de un Dios trino, un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que en esencia son uno solo, pero tienen tres personalidades. Entonces ellos tres entran en juego en la creación. También podemos ver más adelantito en Génesis 5:1 que nos dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Miren, entonces nos está comprobando la Biblia que el Señor creó su máxima creación, fuimos nosotros, fue el hombre, ¿verdad? En este momento pues fue a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, ¿verdad? A quien Dios creó. Él lo hizo a semejanza de él. Entonces podemos decir nosotros que las escrituras muestran clara y enfáticamente que el hombre es el resultado de los actos de Dios, inmediatos, especiales, creadores y formativos. Él lo hizo diferente de cualquier especie de animal que pudiera haber existido y que hubiera creado ya en ese momento. Entonces en Génesis 1 del 20 al 25 nos dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Imagínense cuántos tipos o especies de aves, de peces, de animales cuadrúpedos o de los que se arrastran pueden existir, pero ninguno de ellos fue tan especial como la creación del hombre. Vamos a ver nosotros también que al decir imagen, que fuimos creados a imagen de Dios, eso no significa una semejanza física, sino que Dios está hablando de que fuimos creados a su imagen en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, recordemos eso. Y no tiene partes o miembros corporales como algunas religiones lo afirman. Por ejemplo, los mormones. Ellos tienen a Dios como, ¿se recuerdan ese muñeco del Sam Houston que está ahí camino a Dallas? Algo así de grandote se imaginan ellos a Dios, y que por eso nos ha hecho a nosotros así con cabeza, cuerpo y extremidades. Pero no, realmente Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Significa esto que Dios dotó al hombre de sentimientos, de emociones, de libertad, de conciencia, espiritualidad, autoridad, conocimiento, justicia y santidad. ¿Por qué? Porque en otras palabras lo hizo con cualidades personales, de manera que pudiéramos dialogar con Él, que pudiéramos tener intimidad con nuestro Creador. ¿De qué manera? De manera espiritual. Entonces, sabemos que fuimos creados a la imagen de Dios, poseyendo estas facultades intelectuales y una naturaleza santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo, con la responsabilidad de desarrollar un carácter santo cada uno de nosotros. Ese fue el propósito de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál era el estado original del hombre? El estado original del hombre no lo creó sin inteligencia, débil, insensible, esclavo, irresponsable, ignorante, injusto o inmoral, de ninguna manera. Porque en Eclesiastés 7:29, vayamos a la Biblia, Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces podemos ver que el estado
original del hombre era perfecto y capaz no solo de discernir entre el bien y el mal, sino de rechazar el mal y obrar justa y sanamente. Ese fue el propósito, ¿verdad? El estado original de Dios, recto. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando el estado original del hombre me dice que Él me hizo, que Él fue el que me creó a su imagen y semejanza, lo que me está diciendo es que también nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Porque dice que Él nos hizo capaz de rechazar el mal, capaz de decir, de rechazarlo y de obrar justa y sanamente. Podemos ver entonces que la creación y el estado original del hombre lo podemos comprobar en versículos bíblicos, por ejemplo, Job 33:4, donde dice que el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando Él hizo al hombre del barro, luego dice que se acercó y en su nariz sopló el hálito de vida. También vemos que en el Salmo 8 del que hemos leído, del 5 al 6, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, o sea, sobre los animales y las plantas. Pero también vemos en Isaías 17:7 que dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Una y otra vez estamos comprobando que fuimos hechos creados por el Dios omnipotente, ¿verdad? También en Jeremías 1:5 nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estamos viendo y hablando de un Dios todopoderoso, un Dios infinito, un Dios que vive en la eternidad siempre. Para Él no hay tiempo, para Él hemos sido creados y formados con mucho amor. La naturaleza del hombre creado, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el versículo a memorizar? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así nos creó el Señor. La naturaleza del hombre creado fue irreprensible para estar listos a la venida de nuestro Señor. La Biblia enseña que el ser del hombre comprende tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Eso nos lleva a decir que a eso se le conoce como tricótomo o tricotomía. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el elemento material, el espíritu y el alma son el elemento inmaterial. La Biblia se refiere a la parte inmaterial del hombre usando palabras como alma y espíritu. También hay otra tendencia a decir que el hombre es dicótomo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cuerpo y tiene espíritu. ¿Por qué? Porque la misma palabra en muchas ocasiones ha dividido lo que es, ha unido o ha hecho verse en las escrituras como que el espíritu y el alma es lo mismo, o se complementan, o es un sinónimo. El alma es un sinónimo de espíritu y que por lo tanto es dicótomo. Pero tenemos otra cantidad de versículos en la Biblia donde se nos dice que el hombre es tricótomo porque tiene cuerpo, alma y espíritu. Y para ello tenemos una amplia gama de versículos donde se nos habla sobre esto. Podemos ver nosotros en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí estamos hablando de cuerpo y espíritu. Pero también vamos a ver en Génesis 35:18 que dice, y aconteció que al salírsele el alma, oiga esto, y entre paréntesis en la Biblia está, pues murió. ¿Qué pasó ahí? Hubo una separación del alma y del cuerpo,
¿verdad? Lo material se separó de lo inmaterial. Entonces dice que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. También tenemos en Salmo 31:5 donde nos dice en tu mano encomiendo mi espíritu, que fueron palabras que nuestro Señor Jesucristo expresó allá en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver nosotros que hay marcada diferencia entre lo que es el alma y el espíritu, y esta radica en que generalmente el alma incluye todo el ser del hombre, todo completo, así vivos, pero en tanto que el espíritu no incluye el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que palabras como las de Jesús allá en Lucas 23:46, cuando dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué pasó? Hubo una separación del espíritu con el cuerpo. Entonces, en resumen, podemos decir nosotros que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que el estado original del hombre era de rectitud o perfección relativa o parcial, ¿verdad? Todos estos hechos los hemos confirmado y los podemos confirmar con las escrituras. También nosotros podemos ver algunas facetas del aspecto inmaterial del hombre del que le estaba hablando, ¿verdad? Que es el espíritu o el alma. Y primero vamos a decir que alma viene del hebreo nepesh, que significa vida. Vida significa el alma, ¿verdad? Y tenemos la otra palabra, espíritu, que es neuma, con P, neuma, P-N-E-U-M-A, neuma, que se origina de Dios, y todos lo tenemos, todos tenemos espíritu. Para ello podemos nosotros reforzarlo con Números 16:22 y Hebreos 12:9. También el hombre tiene un corazón que es parte de la faceta o del aspecto inmaterial del hombre. Y este es el asiento de la vida espiritual, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 18:14, 2 de Reyes 9:24 y Romanos 10 del 9 al 10. También dice que el hombre tiene un cuarto aspecto inmaterial, y este es conciencia. La conciencia dice que es un testigo que está dentro del hombre, que le dice qué es lo correcto, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, y que también le indica qué está bien y qué está mal hacerlo. Como decíamos, de pequeños nos decían, tenés un angelito blanco y tenés un demonio rojo ahí diciéndote, hazlo, hazle daño, y el otro, no le hagas daño. Pero a eso nosotros le conocemos como conciencia. Número 5, otro aspecto inmaterial, tenemos la mente. Y eso, la conciencia lo puede ver usted en Hechos 23:1. Y la mente tenemos también en Romanos 1:28 y en Romanos 3:11. Vamos a leer Romanos 1:28 para que tengamos idea de cómo es que lo relaciona esta parte inmaterial la palabra de Dios. Romanos 1:28 dice así. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, podemos ver que en Romanos 1:28 y Romanos 3:11 se nos habla de cuál es la función de la mente en el aspecto inmaterial del hombre. Tenemos número 6, la carne, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Lucas 24:39, en el Evangelio de Lucas 24:39, que nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Se recuerdan? Eso ya lo vimos también, que el Señor, cuando Él resucitó, Él tiene la potestad de presentar un cuerpo real, ¿sí? Y un cuerpo espiritual ante los testigos que le iban a ver, ¿verdad? Entonces, Él se presenta de manera natural, de manera sobrenatural y de manera real a toda la gama de testigos
¿verdad? Que estuvieron en el momento de la resurrección y de la ascensión al cielo. Tenemos por último el aspecto inmaterial de la voluntad. Y este lo podemos ver en Romanos 7, del 15 al 25, donde nos dice que el hombre fue creado en inocencia, con libre albedrío, o sea, la decisión de decidir entre el bien y del mal. El hombre desobedece y peca contra Dios y sale de la dispensación de la inocencia en el que estaban creados. En ese momento el trato que Dios tenía con el hombre era en la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Y en ese momento que el hombre falla, entran a la dispensación de la conciencia. Y para eso puede buscarlo usted en Romanos 5:12 y Romanos 3:23. Vamos a leer lo que dice Romanos 5:12. Y ahí nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver nosotros que esa fue la voluntad del hombre, la voluntad de Eva, la voluntad de Adán, ¿de qué? De fallarle al Señor. Entonces esto les originó tristeza, dolor y muerte sobre sí mismos y sobre toda la humanidad. Hay doctrinas acerca de la caída del hombre que podemos ver aquí en Romanos 5:12, ¿verdad? Ahí adelantito, que nos dicen: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos viendo entonces que la caída del hombre se origina a raíz de que el hombre falla, el hombre desobedece a Dios, y es cuando todo cambia. Estábamos destinados en rectitud para vivir adorando al Señor eternamente en un lugar precioso conocido como el Jardín del Edén. Pero aquí viene el plan de contingencia de Dios, ¿verdad? Acerca de cuando la caída del hombre sucede, y vemos como dice aquí Romanos 5:12 que leímos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte para toda la humanidad, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios no se quedó ahí. Su plan de contingencia era hermoso, ¿verdad? Y ya todos los que somos cristianos y hemos recibido a nuestro Señor Salvador como Salvador de nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que hay un plan de emergencia ahí que se puso en práctica. Entonces la caída del hombre tiene condiciones. Vamos a ver cuáles eran las condiciones antes de la caída. Y vemos nosotros que vemos cómo el hombre antes de la caída estaba en un hogar que era un jardín. En Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios plantó un huerto o jardín para el hombre en Edén, que significa paraíso o lugar delicioso, mire. Pero lamentablemente todo eso se perdió. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad del hombre a la luz de Génesis 2:15? Volvamos a Génesis 2:15. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Qué era lo único que el hombre tenía que hacer en su hogar, en el jardín? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese era su único trabajo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ahí ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las condiciones del hombre antes de la caída, aparte de que el hogar era un jardín, era la libertad que él tenía para conducirse, ¿verdad? Él podría ejercer ahí en el huerto del Edén su voluntad y su libertad. Él podría andar donde quisiera, pero recordemos que Dios le había estipulado algo. En Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No era que Adán no supiera o que Eva no supieran las consecuencias. Sí las sabían, pero por la misma libertad que ellos tenían, ahí fue donde fallaron.
Otra condición del hombre antes de la caída era su inteligencia y su creatividad. Recordemos que le dijo a Adán, ve y ponle nombre a todos los animales, ¿verdad? Entonces tenemos también que habían emociones y afectos, ¿verdad? Él formó a una mujer, a Eva, para que el hombre pudiera dar expresión a sus afectos, para amar y ser amado. Así como había visto que los animales tenían pareja, también ahora él tenía la oportunidad de expresarlo. Tenía su autoridad. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, la autoridad era de parte de Dios. Se la había dado ¿a quién? A Adán, al hombre, ¿verdad? Y señoread, dice, entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios concedió al hombre y a la mujer el privilegio de la procreación, así como el privilegio de ejercer dominio sobre toda la creación. Pero podemos ver nosotros que luego viene la prueba a la que el hombre fue sometido, ¿verdad? Y podemos preguntarnos nosotros por qué probó Dios a Adán. Entonces vemos nosotros que le dice el Señor en Génesis 2 del 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿verdad? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios puso a prueba la obediencia. ¿Qué fue lo que Dios probó? La obediencia y la sujeción del hombre mediante una prohibición. No te vas a acercar ni vas a comer del fruto del árbol del bien y del mal. Una única cosa. De ahí él era libre de moverse por donde él quisiera en el huerto del Edén. Pero no pudieron y sucumbieron a la tentación. Entonces podemos ver que la Biblia de Dios prueba a los hombres, ¿verdad? Y podemos ver cómo se muestra esto en Abraham cuando le dice, aconteció después de estas cosas, allá en Génesis 22:1, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Lo sacó de una tierra totalmente pagana y lo lleva para hacer de él el padre Abraham, el padre de muchedumbres. Vemos también cómo prueba en el Éxodo allá con Moisés al pueblo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Por qué? Porque se estaban saliendo de las normas. Bueno, ellos no tenían normas, siempre habían sido esclavos, siempre habían recibido órdenes, haz esto, no hagas esto, haz lo otro, o no lo hagas. Pero allí estaban todos como cabritas locas que no sabían qué hacer. Y en ese momento es cuando el Señor hace una serie de prohibiciones, más de 630 leyes, ¿verdad?, que se estipularon allá durante esos 40 años que dieron vueltas allá en el desierto, para que ellos pudieran someterse en obediencia a Dios. También vemos que Dios nos prueba a nosotros, y eso en Primera de Pedro 1 del 6 al 7 nos dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nosotros también vamos a ser probados. ¿Qué es lo único que tenemos que recordar? Que tenemos que mostrar obediencia a Dios. También vemos nosotros que la tentación de parte de Satanás no se quedó atrás ahí. Y eso podemos ver nosotros que utilizó, se posesionó de la serpiente, y sabemos que los animales no podían hablar, ¿verdad? ¿Cómo es que Eva cayó ante eso? Sabiendo que los animales no hablaban, ella escucha a una serpiente hablar y va y se le queda viendo. Entonces podemos ver nosotros que la serpiente dice que era más astuta, pero era porque Satanás estaba ahí, ¿verdad? Y era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces allí fue cuando Eva se separó, ¿sí? Se separó con la misma libertad que ella y Adán tenían. Ella se separó de la comunión con Dios.
se separó y por eso fue que empezó a dialogar con la serpiente y fue muy fácil para la serpiente controlarla y ella, la serpiente poseída por Satanás o bajo su control, habló y engañó a la mujer. Sabemos entonces que la desobediencia al mandato de Dios fue lo que falló allá en el jardín del Edén de parte de la mujer que Dios había creado, ¿verdad? Y lo peor de esto es que fue consciente y fue voluntario el pecado. Satanás quería hacer pecar al hombre, padre de la raza humana, y lo logró a través de la serpiente y de Eva. La condición del hombre después de la caída, podemos ver nosotros que esta fue en sufrimiento y muerte física. Esas fueron las condiciones o las consecuencias que hubo después de pecar, ¿verdad? Cuando hablamos de muerte, recordemos, estamos hablando de la separación física del alma y del espíritu del cuerpo. Entonces también hubo algunos sufrimientos físicos que iban a venir tanto para el hombre como para la mujer. Por ejemplo, a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido, o sea, sometidas, ¿verdad? Y él se va a enseñorear de ti. Al hombre le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imagínense, también la tierra sufrió. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Estas fueron parte del sufrimiento y muerte física de la condición del hombre después de la caída. Además de eso viene el sufrimiento y la muerte espiritual, que lo podemos comprobar en Génesis 3:22 al 23, donde nos dice que la muerte física, como les decía, es la separación del espíritu del cuerpo, pero la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. ¿Qué nos hace esto? Irnos directo al infierno. Entonces, ya que el hombre es la imagen de su creador, ¿verdad? Por su pecado, el hombre perdió aquella comunicación original que tenía con Dios. Perdió el acceso al árbol de la vida, porque recordemos que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y la dicha de vivir en el huerto del Edén. Ya tuvieron que trabajar, no solo agarrar los frutos de los árboles, tuvieron que ir y sembrar y batallar con las espinas, ¿verdad? Que habían allí en la tierra, ¿verdad? Ya que la tierra había sido maldita por culpa del pecado que ellos habían cometido. Por lo tanto, había depravación y culpabilidad. Adán quedó incapacitado para hacer cosa alguna que agradara a Dios. Quedó esclavizado del pecado y culpable ante Dios. ¿Qué fue? Recordemos algunas de las cosas que pasaron después de esto inmediatamente. Y lo podemos ver nosotros, que es lo que se estuvo haciendo todo hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Primero tuvieron que agarrar animales, 2 animales, matarlos, o sea, hubo derramamiento de sangre, hubo un animal, un cordero inocente, ¿verdad? El que dice que fueron 2 tejones los que agarraron, los mataron y de sus pieles hicieron ropa para cubrirse. ¿Qué quiere decir esto? Hubo muerte de inocente, sangre derramada y la piel para cubrir, ¿sí? Para cubrir el pecado del hombre. Entonces, ¿cuándo es que esto se rompe? En el momento en que Jesucristo muere y resucita allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque su muerte fue lo que venció al pecado y su sangre es la que ahora nos cubre, ¿verdad? Por sus llagas fuimos nosotros curados, las llagas de su cuerpo, y por su sangre hemos obtenido salvación y vida eterna. Entonces vemos que esta depravación y culpabilidad es la que imposibilita al hombre comunicarse directamente con Dios, y para ello vemos nosotros que el plan de contingencia de nuestro Señor Jesucristo fue venir Él, ofrecer su vida, Él, ¿verdad? En rescate de muchos, de todos, de usted y mío. Y voy a finalizar diciéndole esto. Si usted, el día de hoy,
todavía no le ha dado su vida a Cristo, al único Salvador personal, al único que puede interceder entre Dios y los hombres, este es el momento para que usted lo haga. Y le voy a invitar que haga una oración, por favor, una oración conmigo, para que usted pueda entregar este día su vida a Cristo. Y le voy a invitar a que usted haga una oración y repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, y gracias a Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido a la familia de Cristo, pues la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos, por favor, a que usted pueda visitar alguna iglesia que le quede cerca, una iglesia donde se hable de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que pueda usted dedicarle su corazón, su mente, su alma, su espíritu, su cuerpo al único dador de toda gracia y aquel que nos formó según su imagen y semejanza. Que el Señor me los bendiga.